Antes de comenzar esta historia, te invito a suscribirte al canal para seguir disfrutando de historias inspiradoras como esta. Es un pequeño gesto que nos ayuda a continuar compartiendo mensajes de fe, esperanza y transformación. Ahora, prepárate para embarcar en un viaje emocionante. Escena de alto impacto emocional. El polvo danzaba en el aire bajo un sol abrasador mientras el granjero José observaba su campo seco y resquebrajado. El viento caliente soplaba sin piedad, llevando consigo partículas de tierra que parecían burlarse de sus esfuerzos. Él apretó los labios, tratando de alejar la sensación asfixiante de desesperación que crecía dentro de él. Hacía meses que las nubes se negaban a derramar sus bendiciones sobre la pequeña propiedad, y ahora los cultivos que sustentaban a su familia estaban secos, quebradizos, a punto de desmoronarse con el menor toque. José era un hombre sencillo, con manos callosas por el trabajo duro y ojos marcados por años de lucha contra la adversidad. Su rostro, envejecido antes de tiempo, reflejaba la preocupación que pesaba en su corazón. A su lado, María, su esposa, sostenía un balde vacío, simbolizando la escasez que asolaba no solo su hogar, sino también toda la comunidad rural donde vivían. Los niños, normalmente llenos de energía, jugaban en silencio, sintiendo el peso de la tensión que envolvía a la familia. «José, necesitamos hacer algo», dijo María, la voz entrecortada por la angustia. «No podemos seguir así. Si no llueve pronto, perderemos todo». José suspiró profundamente, pasándose una mano por el rostro cansado. Sabía que ella tenía razón, pero ¿qué podía hacer? Sus oraciones parecían no ser escuchadas, y los vecinos, enfrentando la misma crisis, también estaban desamparados. La sequía no era solo una cuestión de falta de agua, era una batalla contra el miedo, la incertidumbre y la sensación de impotencia. Conflicto y tensión. Esa noche, José permaneció despierto, sentado en el porche de su casa modesta. El cielo estaba demasiado claro, cruel en su inmensidad estrellada. Cerró los ojos, buscando fuerzas en sus recuerdos de tiempos mejores, cuando la tierra era generosa y la vida parecía más ligera. Pero incluso entre los recuerdos, una pregunta martillaba en su mente. ¿Aún hay esperanza? Al día siguiente, mientras caminaba por los campos devastados, José avistó algo inesperado, una figura distante, caminando lentamente hacia él. Era un hombre vestido con ropa simple pero limpia, cargando una pequeña bolsa en la espalda. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un sombrero de paja, pero sus ojos transmitían una calma sorprendente. «Buenos días, señor», dijo el desconocido, deteniéndose a unos metros de José. Su voz era suave, casi hipnótica. «Estoy viajando desde hace días y me he perdido. ¿Podría ofrecerme un poco de agua y algún lugar para descansar?» José dudó. Apenas tenía suficiente para su propia familia, y la presencia del desconocido despertaba dudas. Sin embargo, algo en la mirada del hombre lo tocó profundamente. Tal vez era la bondad genuina que transparecía en sus rasgos, o tal vez era el recuerdo de su propia fe, que siempre le había enseñado la importancia de ayudar al prójimo. «Claro», respondió finalmente, indicando el camino hacia su casa. «Venga conmigo. Transición a la próxima parte». Mientras conducía al desconocido hasta su residencia, José no podía imaginar que ese acto de generosidad sería el primer paso en un viaje que cambiaría su vida para siempre. El desconocido, cuyo nombre aún no sabía, parecía cargar consigo un misterio que iba más allá de las apariencias. Y mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, José sintió un extraño presentimiento de que algo extraordinario estaba a punto de suceder.
Dentro de la casa, María recibió al visitante con cortesía, ofreciéndole un vaso de agua fresca y un trozo de pan duro. El desconocido aceptó con gratitud, pero sus ojos permanecían fijos en José, como si estuvieran evaluando algo invisible. «Mi nombre es Gabriel», se presentó después de beber un sorbo de agua. «Soy un viajero, pero también un observador. Veo muchas cosas en las personas que cruzan mi camino». José frunció el ceño, intrigado. Había algo enigmático en la forma en que Gabriel hablaba, como si sus palabras tuvieran un significado oculto. «¿Observador?», preguntó José, tratando de disimular su curiosidad. «¿De qué exactamente observas?». Gabriel sonrió levemente, colocando el vaso vacío sobre la mesa. «Observo corazones, José, corazones llenos de fe, pero también llenos de miedo. Corazones que necesitan aprender a confiar nuevamente». María intercambió una mirada rápida con José, ambos sorprendidos por la perspicacia del desconocido. ¿Cómo sabía tanto sobre ellos? Desarrollo gradual de la trama. A lo largo de la tarde, Gabriel conversó con la familia, compartiendo historias de lugares distantes y lecciones de vida que parecían directamente relacionadas con las dificultades que enfrentaban. Habló sobre la importancia de mantener la fe incluso en los momentos más oscuros y sobre cómo pequeños actos de bondad pueden generar grandes transformaciones. «A veces», dijo Gabriel mirando directamente a José, «el mayor milagro no viene del cielo sino del corazón humano». Esas palabras resonaron en la mente de José durante toda la noche. No podía dormir pensando en lo que Gabriel quiso decir. ¿Había algo que él pudiera hacer para cambiar su situación? ¿O sería que el desconocido simplemente estaba probando su paciencia? Revelación progresiva. Al día siguiente, mientras ayudaba a María a preparar el desayuno, José reflexionó sobre las palabras de Gabriel. Recordó cómo, en el pasado, siempre había encontrado fuerzas en su fe, pero la sequía prolongada y la falta de resultados habían erosionado esa confianza. Sin embargo, algo en la presencia de Gabriel lo hizo reconsiderar. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez aún había algo que él podía intentar. Cuando terminaron de desayunar, Gabriel anunció que partiría al amanecer. Antes de irse, sacó algo pequeño de su bolsa, una semilla envuelta en un paño delicado. «Planta esto», instruyó Gabriel con una mirada penetrante, «y cuídala como si fuera lo más preciado que posees. Veremos qué nos depara el futuro». José tomó la semilla con manos temblorosas, sintiendo un peso simbólico que no podía explicar. María lo observaba desde la puerta, con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué vas a hacer con eso?», preguntó ella, rompiendo el silencio. José dudó por un momento antes de responder. «No lo sé con certeza», admitió, su voz baja pero firme. «Pero algo me dice que debo confiar». Tensión interna. Esa noche, José apenas pudo conciliar el sueño. La semilla descansaba sobre la mesa de la cocina, envuelta en el mismo paño que Gabriel le había dado. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba las palabras del desconocido resonando en su mente. El mayor milagro no viene del cielo, sino del corazón humano. Pero ¿qué significaba eso realmente? ¿Cómo podría una simple semilla cambiar algo en medio de tanta devastación? José sabía que sus tierras estaban secas, que el agua era escasa y que plantar algo en esas condiciones parecía un gesto fútil. Sin embargo, algo dentro de él no podía ignorar la sensación de que aquella semilla era más que un objeto. Era una prueba de fe, una oportunidad para demostrar que aún creía en algo más grande que él. Transición a la próxima parte A. La mañana siguiente, cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte,
José tomó una decisión. Guardó la semilla en su bolsillo y caminó hacia el campo resquebrajado. Sabía que plantarla sería un acto de fe, pero también sabía que no podía rendirse. Si había alguna posibilidad, por pequeña que fuera, de que algo bueno pudiera surgir de esa tierra seca, él tenía que intentarlo. Después de todo, Gabriel había dicho que verían qué les deparaba el futuro, y José estaba decidido a descubrirlo. José sostenía la pequeña semilla en su mano callosa, sintiendo el peso simbólico que parecía cargar. Gabriel se había ido sin dar más explicaciones, dejando solo aquella instrucción enigmática. Plántala. ¿Pero qué significaba? ¿Una simple semilla podría realmente cambiar algo en medio de la devastación que rodeaba su vida? María observaba a José con una mezcla de curiosidad y preocupación, mientras él permanecía inmóvil, mirando el objeto en su mano. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó ella, finalmente rompiendo el silencio. José dudó por un momento antes de responder. No lo sé con certeza, dijo, su voz baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Pero algo me dice que debo confiar. Tomar esa decisión no era fácil. Plantar una semilla cuando sus tierras estaban secas e improductivas parecía un gesto fútil, casi ingenuo. Sin embargo, algo en la mirada de Gabriel y en sus palabras resonaba dentro de José. Era como si aquel desconocido hubiera tocado algo profundo en su alma, despertando una chispa de esperanza que creía extinta. El acto de plantar. A la mañana siguiente, José eligió un pequeño pedazo de tierra cerca de la casa, un lugar que aún conservaba algo de humedad gracias a la proximidad del pozo. Cavó cuidadosamente con sus manos, sintiendo la textura áspera del suelo resquebrajado. Cuando la pequeña cavidad estuvo lista, colocó la semilla allí dentro con reverencia, como si estuviera realizando un ritual sagrado. María observaba todo en silencio, pero sus ojos brillaban con una mezcla de admiración y duda. Sabía cuánto su esposo estaba desesperado, y tal vez fuera exactamente eso lo que lo llevaba a actuar con tanta fe. O tal vez fuera algo más profundo, algo que ella aún no podía comprender. ¿Y ahora qué?, preguntó María, mientras José cubría la semilla con tierra. Ahora la cuidamos, respondió él, con una convicción renovada. La regaremos todos los días, incluso si tenemos poca agua. Si está destinado a ser, Dios hará el resto. Desarrollo gradual de la trama. Los días siguientes fueron marcados por una rutina inusitada. Mientras José continuaba intentando salvar lo poco que quedaba de sus cultivos, dedicaba un tiempo especial a aquella pequeña semilla. Todas las mañanas iba al lugar donde la había plantado, trayendo consigo un balde de agua que María economizaba con esfuerzo. Hablaba con la tierra, como si pudiera animar a la semilla a brotar. Los niños también comenzaron a participar, curiosos y fascinados por la idea de que algo pudiera crecer en medio de la sequía. Ayudaban a transportar agua y hasta cantaban canciones animadas mientras José trabajaba. Aquello trajo un poco de ligereza a la atmósfera pesada que envolvía la casa. Pero a pesar de los esfuerzos, nada sucedía. Los días pasaban y la tierra permanecía seca y agrietada. José comenzó a sentir el peso del escepticismo creciendo dentro de él. ¿Había sido ingenuo al creer en las palabras de Gabriel? ¿O sería que aquella semilla era solo otro símbolo de su lucha perdida? Revelación progresiva. Fue durante una noche particularmente larga, cuando José estaba nuevamente sentado en el porche, que María vino hasta él con una sugerencia inesperada. Tal vez no se trata solo de la semilla, dijo ella sentándose a su lado. Tal vez Gabriel estaba tratando de enseñarnos algo mayor. José frunció el ceño intrigado. ¿Cómo así? Él habló de corazones, ¿recuerdas?, continuó María.
Dijo que necesitamos aprender a confiar nuevamente. Tal vez esta semilla sea solo un reflejo de lo que estamos haciendo aquí dentro. Ella señaló su pecho, indicando el corazón. Esas palabras hicieron que José reflexionara. Se dio cuenta de que, desde que Gabriel apareció, algo había cambiado dentro de él. La presencia del desconocido y la pequeña semilla habían reavivado una llama de fe que pensaba apagada. Incluso frente a la adversidad, había encontrado fuerzas para actuar, para cuidar, para creer. Tal vez tengas razón, murmuró él, sintiendo un calor reconfortante expandirse por su pecho. Transición a la próxima parte. Al día siguiente, al llegar al lugar donde había plantado la semilla, José tuvo una sorpresa. Un pequeño brote verde asomaba tímidamente del suelo resquebrajado, desafiando todas las probabilidades. Era frágil, pero vivo. José cayó de rodillas, abrumado por una emoción que no podía explicar. Aquella pequeña planta parecía ser mucho más que una simple planta. Era una señal, una prueba de que la fe y la generosidad aún podían generar vida, incluso en los lugares más improbables. Con la aparición del pequeño brote, la familia entera comenzó a cuidarlo con un cariño redoblado. Las mañanas de José ahora incluían una parada obligatoria junto al lugar donde había plantado la semilla. María, por su parte, tejía pequeños pedazos de tela para proteger el brote del sol abrasador. Los niños, fascinados por el crecimiento de la planta, se turnaban para regarla con agua preciosa y cantar canciones que, según ellos, animaban al brote a crecer más rápido. Es como si estuviera viva, decía uno de los niños mientras observaba cómo las hojas verdes se movían ligeramente con el viento. Nos está escuchando. José sonreía ante la inocencia de sus hijos, pero en su corazón sabía que aquella planta era mucho más que un simple brote. Era un recordatorio tangible de que, incluso en los momentos más oscuros, algo bueno podía surgir si uno tenía fe y paciencia. Sin embargo, lo que José no esperaba era que el impacto de esa pequeña planta se extendiera más allá de su propia familia. Desarrollo gradual de la trama. La noticia de que algo estaba creciendo en medio de la sequía llegó rápidamente a los oídos de los vecinos. Al principio, muchos pensaron que era un rumor exagerado. ¿Cómo podría algo sobrevivir en esas condiciones? Pero cuando algunos curiosos decidieron visitar la propiedad de José para verlo con sus propios ojos, quedaron asombrados. El pequeño brote, aunque frágil, parecía desafiar todas las probabilidades. Estaba vivo, creciendo en una tierra que todos habían dado por perdida. La visión de aquella planta despertó algo en los corazones de quienes la veían, una chispa de esperanza. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó uno de los vecinos, incrédulo. José respondió con humildad: no fui yo, fue fe y trabajo, y tal vez algo más grande que nosotros. Aquellas palabras resonaron profundamente en quienes las escucharon. Muchos de los vecinos que habían perdido la esperanza de que algo pudiera cambiar, comenzaron a sentir que tal vez aún había una oportunidad. Inspirados por la historia de José y la misteriosa semilla, algunos decidieron traer sus propias semillas para plantarlas cerca de aquel brote milagroso. Si tú pudiste, tal vez nosotros también podamos, dijo una mujer mayor con lágrimas en los ojos mientras entregaba un puñado de semillas a José. Construcción del clímax. Lo que comenzó como un acto individual pronto se convirtió en un esfuerzo colectivo. José y su familia abrieron su terreno para que otros pudieran plantar sus semillas. Juntos trabajaron codo a codo, compartiendo agua, herramientas y conocimientos. Lo que antes era un campo seco y abandonado comenzó a transformarse en un pequeño jardín comunitario lleno de vida. Cada día, más personas se unían al proyecto,
Algunos venían solo para ayudar a regar, otros traían comida o simplemente ofrecían palabras de ánimo. La cooperación entre los vecinos, que antes parecía imposible debido a la desesperación generalizada, ahora florecía tanto como las plantas que cuidaban. Pero el verdadero milagro aún estaba por llegar. Foreshadowing y símbolos. Una mañana, mientras José regaba las plantas junto a su hijo mayor, sintió algo inusual en el aire. El viento, que durante meses había sido caliente y seco, ahora traía consigo un aroma fresco y húmedo. Levantó la vista hacia el cielo y vio algo que no había visto en mucho tiempo. Nubes. «Mira eso», murmuró José, señalando el horizonte. Los niños dejaron de jugar y corrieron hacia él, mirando hacia arriba con asombro. Las nubes, aunque pequeñas al principio, comenzaron a multiplicarse rápidamente. Pronto, todo el cielo estaba cubierto y una brisa fresca acariciaba sus rostros. «¿Será posible?», preguntó María, acercándose con los ojos llenos de lágrimas. José no respondió. Simplemente cerró los ojos y levantó el rostro hacia el cielo, sintiendo la primera gota de lluvia caer sobre su piel. Revelación emocional. La lluvia comenzó suavemente, casi como si el cielo estuviera probando la tierra. Pero pronto se intensificó, empapando el suelo sediento y trayendo vida a cada rincón del campo. Las plantas, que hasta entonces luchaban por sobrevivir, comenzaron a crecer rápidamente, como si hubieran estado esperando ese momento. La comunidad entera salió a celebrar. Los adultos bailaban bajo la lluvia, riendo y llorando al mismo tiempo. Los niños corrían descalzos, chapoteando en los charcos que se formaban. Era un momento de pura alegría, un recordatorio de que incluso en los peores momentos, la naturaleza podía sanar y renovar. José, sin embargo, sabía que aquello no era solo obra del clima. Era el resultado de algo mucho más profundo: la fe, la generosidad y la unidad de todos. Transición a la próxima parte. Mientras la lluvia continuaba cayendo, José miró hacia el horizonte, pensando en Gabriel y en las palabras que había dicho antes de partir. El mayor milagro no viene del cielo, sino del corazón humano. Ahora, entendía perfectamente lo que quería decir. El verdadero milagro no era la lluvia, sino la forma en que había unido a las personas y les había devuelto la esperanza. Pero José también sabía que aún quedaba trabajo por hacer. La comunidad había cambiado, pero no todos habían participado. Había alguien que seguía resistiendo: Antonio, un vecino cínico que siempre había dudado de los esfuerzos colectivos. José sabía que para completar el milagro debía llegar hasta él. La lluvia que cayó sobre la pequeña comunidad rural fue más que una simple bendición climática. Fue un símbolo de renovación. Los campos, antes secos y agrietados, comenzaron a recuperar su color y vida. Las plantas que habían sido cuidadosamente cultivadas en el jardín comunitario crecieron rápidamente, esparciendo verde por toda la región. Pero el impacto más profundo no estaba solo en las tierras o en las cosechas, estaba en los corazones de las personas. José observaba todo con una mezcla de gratitud y asombro. Nunca imaginó que una sola semilla pudiera desencadenar algo tan grandioso. Lo que comenzó como un acto de fe personal se había transformado en un movimiento colectivo de esperanza y solidaridad. Las familias que antes vivían aisladas, preocupadas solo por sus propias luchas, ahora se ayudaban mutuamente y compartían no solo recursos, sino también risas, historias y sueños. «Nunca pensé que vería algo así», dijo María mientras caminaba junto a José por los campos recién regenerados. «Parece que la lluvia trajo más que agua para las plantas». José sonrió, asintiendo silenciosamente. Él sabía exactamente lo que ella quería decir.
Aquel momento era mucho más que una victoria contra la sequía. Era una prueba de que, cuando las personas se unían en torno a un propósito mayor, los milagros podían suceder. Desarrollo de los personajes. Las emociones de las personas también cambiaron drásticamente. Las familias que antes estaban sumidas en la desesperación ahora mostraban una energía renovada. Los niños, que durante meses habían jugado en silencio, ahora corrían libremente por los campos, riendo y cantando. Para ellos, aquella transformación era mágica, pero para los adultos era una lección poderosa sobre la importancia de la fe y la cooperación. Los vecinos comenzaron a organizar encuentros regulares donde discutían formas de mantener la unidad incluso después de que la crisis pasara. Decidieron crear un sistema de rotación para el uso del agua del pozo, asegurándose de que nadie quedara sin recursos esenciales. Además, instituyeron una tradición semanal de intercambio de bendiciones, donde cada familia ofrecía algo valioso, ya fuera comida, trabajo o simplemente palabras de ánimo, a otra. José se convirtió en una figura central en esos esfuerzos. Su historia con la semilla y Gabriel inspiraba a todos, y él usaba eso para reforzar la importancia de seguir plantando, tanto literal como metafóricamente. No importa cuán difícil sea la situación, decía José durante una de esas reuniones, debemos siempre confiar en que algo bueno puede surgir de ella. A veces solo necesitamos tener paciencia y fe, foreshadowing e ironía. Sin embargo, no todo era perfecto. Algunos miembros de la comunidad aún resistían la idea de trabajar en conjunto, prefiriendo cuidar solo de sus propios intereses. Uno de ellos, un granjero llamado Antonio, era particularmente escéptico. Observaba desde lejos los cambios en la comunidad, pero mantenía distancia, convencido de que todo aquello era temporal. Esta lluvia se acabará pronto y volverán a sufrir, murmuraba para sí mismo mientras veía a José liderar una nueva plantación colectiva. Fe no pone comida en la mesa. Pero incluso en su incredulidad, Antonio no podía ignorar el hecho de que algo diferente estaba ocurriendo. Veía cómo las familias estaban más felices, cómo los niños jugaban libremente y cómo los campos florecían. Por más que intentara negarlo, una pequeña parte de él deseaba formar parte de aquello, diálogo y reflexión. Un día José decidió visitar a Antonio. Sabía que el granjero cínico era clave para completar la transformación de la comunidad. Llevó consigo una canasta llena de frutas frescas de la cosecha colectiva y caminó hasta la propiedad de Antonio, que estaba alejada del centro de la aldea. Cuando llegó, encontró a Antonio sentado en su porche, mirando hacia el horizonte con expresión sombría. José dejó la canasta a sus pies. «Traje algo para ti», dijo José con calma. «Es de nuestra cosecha comunitaria». Antonio miró la canasta con desconfianza. «No necesito caridad», respondió secamente. José suspiró y se sentó junto a él. «No es caridad», explicó. «Es una invitación. Has sido un buen vecino durante años, pero te estás perdiendo algo importante, la fuerza que viene de la unión. Estamos más fuertes porque estamos juntos y tú también puedes ser parte de esto». Antonio permaneció en silencio por un largo rato, sus ojos fijos en la canasta. Finalmente habló. «Siempre pensé que la fe era inútil, que solo el trabajo duro importaba, pero…» Hizo una pausa, como si luchara contra sus propias palabras. «Tal vez me equivoqué». José sonrió, sintiendo una oleada de alivio. «La fe no reemplaza el trabajo duro», dijo. «Nos da fuerzas para continuar cuando el trabajo parece imposible». Transición a la próxima parte. Días después, Antonio apareció en el campo comunitario por primera vez.
trajo consigo algunas herramientas y comenzó a ayudar en los trabajos, tímidamente al principio, pero pronto se integró al grupo. Su presencia fue recibida con alegría y él comenzó a sentir algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: pertenencia. Con el tiempo, la comunidad entera prosperó aún más. Las cosechas fueron abundantes y la cooperación entre las familias se convirtió en una tradición. José, María y sus hijos finalmente pudieron respirar aliviados, sabiendo que habían superado la crisis. Pero el mayor regalo de todos fue la certeza de que incluso en los momentos más oscuros, la fe y la generosidad pueden transformar vidas.